Y volvemos a hablar del operativo militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro. Y es que, aunque gran parte de la planificación permanece en secreto, se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió esa madrugada y a cuentagotas salen también a la luz los efectos. Estos son los efectos del bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y que precedió la captura de Nicolás Maduro. Esta imagen satelital deja ver los puntos golpeados en el fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela, donde la destrucción, según los registros, fue considerable. Estos otros daños corresponden a lo que sería la base militar La Carlota, otro de los puntos atacados en Caracas, pero imágenes emitidas por el canal estatal de China CCTV revelan los daños en un edificio residencial en Catia-La-Mar, la zona costera atacada por Estados Unidos. Según el canal chino, allí habría muerto una persona y otra más habría resultado herida. También se evidencian daños del aeropuerto privado en Charallave. Con estos ataques inició la operación Resolución Absoluta, que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El presidente estadounidense Donald Trump destacó la precisión de la operación, cuya ejecución, según dijo, no se veía desde los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva militar que se ejecutó este sábado 3 de enero inició en agosto del 2025, cuando un equipo de agentes de la CIA se instaló en la capital venezolana y comenzó a vigilar de cerca cada movimiento de Maduro. Los seguimientos incluyeron drones que volaban sobre él sin ser detectados y que permitieron conocer hasta lo que comía el jefe del régimen. Los militares ensayaron el paso a paso del operativo. Con la información recaudada, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales elaboró en Kentucky una maqueta a escala real del fuerte en el que vivía Maduro. Allí los militares practicaron la entrada atravesando puertas de acero y la captura y extracción del político venezolano. Maduro se movía constantemente entre 6 y 8 lugares distintos. Sin embargo, no le perdieron la pista. Todo estaba listo. Trump había autorizado ejecutar la operación el 25 de diciembre. Querían aprovechar las festividades porque un número importante de militares venezolanos estaba de permiso, pero el mal clima retrasó los planes. La misión podría haberse aplazado hasta mediados de enero debido al mal tiempo, según informaron fuentes oficiales. Sin embargo, con el inicio del año el clima mejoró y a las 4:30 de la tarde del viernes 2 de enero empezaron los movimientos en terreno. A las 10:46 de la noche, Trump tomó su teléfono y dio la orden definitiva. Todo comenzó con una maniobra cibernética que cortó el suministro de luz en partes estratégicas de Caracas, para impedir así que los más de 150 aviones militares, entre drones, cazas y bombarderos, que despegaron de 20 bases militares, fueran descubiertos en medio de la oscuridad. A eso de la 1:30 de la madrugada en Caracas, en medio de la oscuridad y del silencio, las bombas empezaron a detonar baterías de radar y de defensa antiaérea en varias instalaciones militares de la ciudad. A las 2:01, los helicópteros se acercaron al fuerte de Maduro y fueron atacados. Uno de los helicópteros fue alcanzado y, según funcionarios estadounidenses, 5 soldados resultaron heridos. Mientras todo esto ocurría, Trump observaba en tiempo real el desarrollo del operativo. Estaba en una habitación en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, acompañado por sus altos funcionarios de seguridad nacional, como si se tratara de un programa de televisión, según sus propias palabras. Una vez en tierra, la Fuerza Delta, parte de la cual llegó desde África, se movió rápidamente por el edificio para encontrar a Maduro. 5 minutos después de ingresar a la casa de Maduro, los militares lo sorprendieron junto a su esposa Cilia Flores. Ellos intentaron esconderse tras una puerta de hierro que no lograron cerrar antes de ser capturados. 1:22 p.m. El historial criminal de Nicolás Maduro, según la acusación o el indictment de Estados Unidos, se remonta a 1999. Este año, él y otros líderes venezolanos comenzaron a corromper instituciones con el tráfico de toneladas de cocaína y asociándose con grupos criminales como las FARC o el ELN. Ya para el año 2004, dice Estados Unidos, Maduro y su esposa Cilia Flores traficaron cocaína utilizando escoltas militares armados y a los llamados colectivos para proteger sus operaciones criminales, ordenando secuestros, asesinatos, torturas, entre otros crímenes. Ya entre el año 2006 y el 2008, como canciller, la acusación dice que Maduro vendió pasaportes a narcotraficantes y facilitó el uso de aviones privados bajo la cobertura diplomática, facilitando el lavado de dinero de narcotraficantes desde México hasta Venezuela. En el año 2007, Cilia Flores asegura a Estados Unidos
aceptó miles de dólares en sobornos para organizar una reunión entre un poderoso narco y el director de la Oficina Nacional Antidrogas y recibió pagos mensuales para garantizar el paso de vuelos cargados con cocaína. En el 2013 dice este indictment que Maduro como presidente cambió los planes frente a las rutas del narcotráfico, evitando el uso del aeropuerto de Maiquetía y abriendo otras rutas. En el año 2014 y entre el año 2015 aparece ya Nicolás Ernesto Maduro, conocido con el alias de Nicolásito. Este hombre que ustedes ven aquí, según Estados Unidos, él llevaba cocaína a Isla Margarita en aviones de la petrolera PDVSA. Para octubre y noviembre del año 2015, dice Estados Unidos que dos sobrinos de Maduro y Cilia Flores se aliaron para traficar coca desde el hangar presidencial de Maiquetía y así recoger 20 millones de dólares para la campaña electoral de Cilia a la Asamblea Nacional. Veamos lo que ocurre entre los años 2018 y 2019. Dice esta acusación que Maduro le delegó a Ramón Rodríguez la tarea de brindar protección y apoyo a las FARC y al ELN, incluso facilitando reuniones en el Palacio Presidencial de Miraflores. En el año 2020 se habla ya de una reunión en Medellín del hijo de Maduro con miembros de las disidencias de las FARC para coordinar el envío de droga y armas a Estados Unidos, delitos que a hoy permanecen. Y finalmente, entre el año 2022 y el año 2024, se dice que otros miembros del chavismo, como Diosdado Cabello, habrían abierto pistas clandestinas controladas por el ELN para asegurar el tráfico de droga y armas, delitos que hoy se mantienen según Estados Unidos, Margarita. Catalina, pues precisamente desde hace varios años el régimen venezolano tiene pistas clandestinas para el tráfico de drogas que son operadas por diferentes carteles y las guerrillas de las diferentes disidencias de las FARC y el ELN. En mayo de 2023, Noticias Caracol reveló las primeras pruebas basadas en documentos secretos de la inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas que confirmaban los vínculos entre el régimen y estas mafias. Estos dos documentos, clasificados como secretos por las fuerzas militares venezolanas, contienen la ubicación detallada de por lo menos 30 pistas clandestinas operadas por grupos guerrilleros colombianos que delinquen en el vecino país. Y que hoy tenemos el sartén por el mango. Aunque esa presencia no es algo nuevo, sí es la primera vez que se conocen documentos oficiales del propio gobierno venezolano en donde quedan registradas las coordenadas de estas pistas en dos de los estados limítrofes, Zulia, que limita con Guajira y norte de Santander, y Amazonas, que limita con Vichada y Guainía. En este aparte, la inteligencia venezolana describe cuáles son las actividades de los grupos guerrilleros. Están dedicados al tráfico ilegal de drogas a nivel nacional e internacional, operando directamente desde nuestra frontera venezolana, acondicionando pistas no autorizadas de aeronaves en el territorio del estado Amazonas. El gobierno venezolano sabe de estas actividades, pero guarda silencio. El primero de los documentos clasificados se refiere al estado Amazonas. En él, un general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana le informa a su superior sobre la ubicación de 14 pistas clandestinas utilizadas por el ELN y las disidencias de las FARC. El documento identifica que en la región norte del estado Amazonas opera el ELN, liderados por alias Vallenato. Junto al campamento ubican 3 pistas ilegales controladas por ese grupo guerrillero. En la misma región también actúan 2 grupos de las disidencias de las FARC. Uno comandado por alias Gerson y otro en el que no identifican al comandante. Desde hace por lo menos 2 años, públicamente se sabe que en esta zona hay presencia de 2 grupos disidentes de las FARC, como lo reveló este video en poder de Noticias Caracol. Presencia en este sector, en esta querida tierra venezolana. Este hombre es parte de la segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. También hace presencia el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco. Cerca a cada campamento, las fuerzas militares y la inteligencia venezolana confirman la ubicación de las pistas utilizadas para el tráfico de drogas y de oro. De hecho, en estas imágenes satelitales de la zona se pueden ver las pistas guerrilleras ubicadas en medio de una selva golpeada por la deforestación que deja la minería ilegal. Incluso las pistas de la guerrilla colombiana han llegado hasta una de las joyas ambientales en Venezuela, el Parque Nacional Yapacana,
Según la propia inteligencia venezolana, las guerrillas despojan de sus tierras a los campesinos para ponerlas en cabezas de testaferros e instalar las pistas. El segundo documento secreto es de la Fuerza Armada Bolivariana, que opera en el estado Zulia. El informe reconoce que en la zona hay 17 pistas clandestinas utilizadas por disidencias de las FARC y el ELN. Según el documento, las pistas tienen un propósito. El empleo del territorio venezolano como puente para las actividades de narcotráfico. Durante la época de prosperidad en Venezuela, muchas haciendas tenían su propia pista aérea pavimentada, las cuales terminaron en manos de los grupos ilegales, como se observa en esta imagen satelital de una de las pistas referenciadas por el documento de inteligencia venezolana. Las comunidades indígenas denunciaron hace años la ubicación de muchas de estas pistas. La respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas consistió en una operación de destrucción de algunas de ellas. Operación que hoy muchos creen fue simulada. Tras la captura de Nicolás Maduro y las recientes menciones de Donald Trump sobre otros países que tienen tensiones con Estados Unidos, surgen muchas preguntas sobre lo que viene para América Latina. Analistas consultados por Noticias Caracol hablaron sobre la reconfiguración de la doctrina Monroe que Washington aplicó por primera vez en 1823, hace ya 2 siglos. La reciente intervención militar de Estados Unidos a Venezuela vuelve a poner en la agenda la doctrina Monroe, una política exterior que data de 1823 y legitima la intervención de Estados Unidos en procesos internos de los países latinoamericanos para garantizar la protección y seguridad de la región y del país norteamericano como parte de sus intereses. Trump es un resultado de esos cambios en el ámbito internacional. Por lo tanto, él sí tiene una visión del poder tradicional, ¿no? Como ese poder específicamente expresado por el uso de la fuerza, del poder territorial, del control tradicional territorial. Pero decir que va a controlar a Venezuela mientras se hace una transición y amenazar además a otros países como Colombia, como Cuba, ¿no es una visión bastante fuerte del acercamiento a la doctrina Monroe? Sí, claro, por eso yo creo que sería una extensión de la doctrina Monroe. Este es un cambio, por eso no es un retorno, que para Donald Trump parece que América Latina es simplemente una extensión de su país. Y que por lo tanto aquí ni siquiera se trata de intereses de los Estados Unidos, sino que controla el habla, por ejemplo, de que el petróleo que nos robaron. Si bien no se ha hablado directamente de intervenciones militares por parte de Estados Unidos en otros países de la región, para algunos sí deja un precedente a las revisiones que hará esa potencia a naciones que no estén alineadas con sus intereses. Los delitos de los cuales se le acusa a Maduro marcan una línea de conducta y un camino a partir de ahora que les va a abrir los ojos a muchos otros que en la región tienden a hacer este tipo de gobiernos o de liderazgos basados en alianzas con el crimen organizado. Sí van a controlar el armamento, van a volver a controlar, supongo, quiero creer que van a volver a controlar las hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, volver a los planes de erradicación manual. ¿Por qué no pensar en un plan Colombia 2? Incluso las políticas de seguridad pueden marcar un nuevo orden en América Latina. La nueva estrategia de seguridad nacional y el corolario Trump de la doctrina Monroe, con los Estados Unidos teniendo mayor presencia en América Latina, mayor control hemisférico y, por supuesto, Venezuela como un punto central en toda esta nueva estrategia de reposicionamiento geopolítico de los Estados Unidos y expulsión de potencias extrarregionales. Solo hecho de que no contemos con un mecanismo de diálogo político lo suficientemente sólido, unificador, para que los países de la región se puedan sentar a dialogar alrededor de lo que implican pues todo este tipo de procesos, pues ya nos dice mucho de la región que somos. Entonces esto lo que va a hacer es seguir fracturando aún más las relaciones bilaterales de los países de la región entre unos y otros. Es la 1:33 p.m, seguimos con este análisis y arranquemos por esto último, Ronald. La doctrina Monroe, América para los americanos, ¿cuál es el objetivo final de Estados Unidos y la injerencia además de otros países en América Latina? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Rusia, a Irán y a China.
En efecto, Pablo, en el caso de Venezuela, particularmente Venezuela fue la puerta de entrada de estas potencias extracontinentales a la región. Venezuela fue fundamental para la llegada de Rusia, China, Irán, Turquía y se ha convertido en un espacio que lamentablemente para los intereses de los Estados Unidos afectan su dinámica en el juego regional. Hoy, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura en América Latina no son llevadas a cabo por empresas norteamericanas, sino por empresas chinas. Y eso le molesta, le irrita al presidente de los Estados Unidos, tanto así que ha presionado a la banca multilateral para que se quiten el financiamiento a aquellas obras de infraestructura que son hechas o elaboradas por los chinos en territorio latinoamericano. Y creo que el interés de Donald Trump y precisamente llevar a cabo esta acción iniciando por Venezuela tiene como objetivo hacerle sentir a estas potencias extracontinentales que Estados Unidos quiere dominar el área. Eso me da pie para la siguiente pregunta que tiene que ver con petróleo. Hicimos la cuenta, 23 veces mencionó ayer la palabra petróleo y dice que va a recuperar, digamos, empresas que se apoderaron de Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Bueno, el petróleo de los venezolanos es de los venezolanos, no de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener concesiones para la explotación de petróleo, es decir, para ayudar en el proceso de sacar el petróleo, de extraer el petróleo, refinarlo y comercializarlo. Pero ese petróleo no le pertenece a los Estados Unidos, le pertenece a los venezolanos. Preocupa el tono, la intencionalidad de lo que dice el presidente Donald Trump en su discurso. De hecho, cuando uno mira ese discurso se da cuenta que el tema petrolero, el tema migratorio, se convierten en parte de esa narrativa que va hacia el interior de los Estados Unidos. Y no podemos olvidar que este año, precisamente 2026, es un año también electoral en los Estados Unidos y que parte del electorado de los Estados Unidos está molesto, sobre todo las minorías latinas que sienten que el presidente los ha perseguido. Entonces crea toda una dinámica de discursos donde mezcla petróleo, mezcla migración e incluso la acusación contra Venezuela de narcoterrorismo para generar un discurso que es bastante confuso para afuera de Estados Unidos, pero que es muy coherente al interior de los Estados Unidos. Y lanza una frase al inicio, o mejor, al final de esta rueda de prensa, cuando se dan las preguntas que le dicen qué va a pasar en esa transición, y dice, Estados Unidos se queda mientras haya esa transición. ¿Qué significa? Bueno, en la práctica realmente Estados Unidos en este momento no tiene el control de Venezuela. El control de Venezuela lo siguen ejerciendo lamentablemente la dictadura, que hoy no tiene al dictador, pero que sigue teniendo todo el control de los diferentes aparatos de poder, particularmente de los militares. Estados Unidos creo que con esta frase ha causado más molestias de lo que se esperaba en América Latina, porque este tipo de tutelaje donde ellos se arrogan sin ningún tipo de autoridad porque no la tienen, la dinámica de administración de Venezuela ha preocupado a varios países de la región y no sin desmedro hay necesidad de decirle a Estados Unidos, una cosa es salir de un dictador, de las características de lo que está viviendo Venezuela, y otra cosa pretender llevar este tipo de comportamiento a otros países de la región. 1:00 p.m, 44 minutos. Gobiernos de todo el mundo sopesan las consecuencias de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. China pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y calificó el ataque a territorio venezolano como una violación al derecho internacional. Por su parte, 5 países latinoamericanos y España advirtieron que se sienta un peligroso precedente. El gobierno chino, uno de los aliados más importantes de Venezuela, calificó el ataque a territorio venezolano como una violación al derecho internacional y a través de un comunicado reclamó: China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela. Turquía, por su lado, llamó a las partes a ejercer la contención y a evitar que la situación actual conduzca a consecuencias adversas para la seguridad regional e internacional. Un pronunciamiento que pone de presente una preocupación creciente: los peligros de ignorar el derecho internacional. La ONU fue la primera en dejarlo por sentado el mismo sábado. Hoy Francia se sumó. Aunque el presidente Emmanuel Macron respaldó a María Corina Machado, el canciller francés Jean-Noël Barrot expresó la preocupación por las implicaciones del operativo militar. España inicialmente se pronunció en forma independiente para hacer un llamado a la desescalada, a la responsabilidad y a respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y hace unas horas se unió a 5 países latinoamericanos, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, para emitir un comunicado en el que expresan su rechazo a acciones militares ejecutadas unilateralmente y advierten que se sienta un peligroso precedente.
También el Papa León XIV manifestó su preocupación por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En su saludo dominical desde el Vaticano, el pontífice hizo un llamado a respetar los derechos humanos y civiles de todas las personas. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducirnos a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, garantizando el Estado de Derecho consagrado en la Constitución. Y es que en el panorama para Venezuela hay más preguntas que respuestas. El senador Marco Rubio llamó al gobierno interino a trabajar de la mano con Estados Unidos y a romper con las prácticas del madurismo. Estamos hablando del secretario de Estado, Marco Rubio. Cuestionó además que la oposición haya tenido que salir del país y habló del liderazgo de María Corina Machado. El futuro político de Venezuela sigue sin un rumbo claro. Venezuela entró en una nueva etapa tras la captura de Nicolás Maduro. La operación de Estados Unidos reconfigura el panorama político y abre múltiples interrogantes sobre su futuro inmediato. ¿Qué viene para ese país? Es una incertidumbre a partir de cómo se va a negociar esto y quién puede obtener los máximos beneficios posibles. El chavismo, que está en una situación muy disminuida, que está bajo una amenaza de una segunda oleada de ataques, con la capacidad que ya demostró de llevar adelante incursiones en Venezuela con éxito, pero sin el interés de llevar adelante operaciones de mayor envergadura que pudiesen tener un mayor costo político. Ahí está la culebra todavía moviéndose, controlando los hilos del poder en Venezuela, con Delcy Rodríguez y con todo el tren ministerial que nombró Maduro, envalentonados incluso en posición retadora frente al gobierno de Estados Unidos a pesar de lo que ocurrió. Si vamos a una transición, uno puede entender que no es posible una transición si no logras ponerte de acuerdo con un sector del oficialismo. Aunque la caída de Maduro marca un punto de quiebre político en Venezuela, los expertos advierten que esto no implica una transición automática. Para ellos, el vecino país enfrenta un vacío de liderazgo con instituciones débiles y sin una hoja de ruta definida para una transición de gobierno. Lo que tenemos enfrente es una situación en donde estamos en medio de una gran negociación con múltiples pequeñas negociaciones internas, en donde hasta el momento lo que estamos viendo son las posiciones tácitas por parte del chavismo, explícitas por parte de Donald Trump, que ha dicho que además va a manejar a Venezuela y que va a llevar adelante entonces un proceso, digamos, no ha usado esos términos, pero sí se puede entender así desde el punto de vista de ciencia política, de tutelaje político externo. El rol de la Fuerza Armada Bolivariana y la capacidad de liderazgo de la oposición en los próximos días serán determinantes para el futuro de Venezuela. El chavismo tiene el control sobre la población y las instituciones, lo que queda de ellas, y los Estados Unidos ya dejó muy claro con esta operación de la madrugada del sábado que no hay ningún tipo de freno militar que les pueda impedir llevar adelante operaciones en territorio venezolano. La tarea no está completa, todavía queda mucho por hacer. Muchos venezolanos que en este momento estamos fuera de Venezuela y que quisiéramos volver a Venezuela, entendemos que no podemos volver a Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque la dictadura sigue allí, porque la estructura sigue allí. En lo económico, Venezuela sigue golpeada por la baja producción petrolera, una superinflación, altos niveles de informalidad y una fuerte dependencia de las remesas. Analistas coinciden en que incluso sin un cambio político, la economía podría ser lo primero que se recupere. Porque es mucho más fácil recuperar la economía que el tejido social. Es decir, la economía en Venezuela es una economía volátil, porque es una economía que depende de un único rubro, al menos legalmente hablando, de un único rubro que es el petróleo. A este panorama se suma una compleja situación social. Millones de venezolanos viven en condiciones de pobreza, con servicios públicos deteriorados y acceso limitado a la salud y educación. La migración masiva continúa siendo una de las principales consecuencias de la crisis y podría intensificarse si no hay señales claras de estabilidad. Ese camino no luce claro porque significaría que quitaste a Maduro, pero que al final quedó todo igual. Y es un camino incluso inaceptable para los venezolanos porque vamos a empezar a preguntarnos, se fue Maduro, pero al final la dictadura sigue. El panorama para Venezuela es incierto y genera reacciones divididas. Mientras algunos gobiernos ven el hecho como una oportunidad para un cambio político, otros advierten sobre el impacto de una mayor tensión regional y la necesidad de una salida negociada que evite un agravamiento de la crisis humanitaria en ese país.
Es la 1:51 PM. Seguimos con el análisis. Saludamos a esta hora a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. María Teresa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están? María Teresa, con la decisión de Estados Unidos, con la captura de Nicolás Maduro, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? ¿Qué mensaje envía a otros países? Pablo, en este caso el mensaje del presidente Trump, en donde él hace valer sus intereses y los equipara a los intereses de Estados Unidos, es que estos están por encima, muchas veces, y en este caso, de las leyes, de los códigos internacionales, en específico, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas, que dice en su capítulo 7 que sí, un país tiene derecho a usar las armas, pero para la legítima defensa, para defenderse cuando es atacado de otro en el marco de una guerra declarada. Equiparar a un narcotraficante, sí, como puede ser Maduro. Equiparar a un criminal, como puede ser Maduro, con un enemigo de una guerra declarada, son dos cosas distintas. Y hay diferentes maneras de hacer valer las leyes. Pero en este caso, el mensaje de Trump puede leerse como que los países que tienen fuerza, que tienen el poder militar, pueden hacer valer sus intereses sin importarles lo que diga el derecho internacional y las leyes escritas. Quería preguntar por ese tema. Mire, el editorial de New York Times que titulan "El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente", y el rechazo de muchos países que consideran que hay una violación de la soberanía. ¿Cuál es su opinión? Pablo, yo creo que estamos en un mundo donde esto ya venía cambiando desde hace un tiempo. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Rusia, hay que saber que Rusia ya dijo que había ciertas similitudes, por ejemplo, con lo que pasó este fin de semana y con el caso de Ucrania. Y tenemos aquí que son dos países que tienen poder, como decía antes, que tienen las armas y la manera de hacer valer sus intereses, llámense territoriales o recursos, el petróleo puede ser en este caso, y hacerlo valer por medio de las armas y no de las leyes. Esto lleva al mundo a unos nuevos momentos que pueden ser muy complicados. Precisamente para allá va mi siguiente pregunta. Estamos entrando a otro capítulo de orden internacional. Yo creo, Pablo, que sí. Y como decía antes, no hemos entrado nuevamente a ese capítulo ahora, sino que viene dándose desde hace décadas, desde hace grandes momentos, con las intervenciones en el Medio Oriente, en Libia, en Siria, con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un régimen, llamémoslo Naciones Unidas, que está cumpliendo 80 años, que está envejecido y que parece no ser muy efectivo frente a las dinámicas y los problemas de hoy. En ese sentido, sí, estamos frente a un mundo cambiante con un sistema internacional que busca de alguna manera unas reglas nuevas y por ahora los países poderosos las están imponiendo.